Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Soy Anika Argentina. Hace un ratito estuve en el programa de Diana Salgueiro y pueden buscar las vacantes que pongo en mi canal, en, en la parte de postulaciones y también en videos. Sí, son vacantes reales porque estamos hartos de ver el mismo anuncio una vez, dos veces, tres veces, tantas veces y en realidad te mandás currículos, mandás currículos, mandás currículos y parece que jamás contratarán a nadie porque al poco tiempo las vuelven a poner y cuestiones que todo el mundo quiere trabajar y hay un montón de necesidad de trabajo y hay muy pocas vacantes, esa es la realidad. Hay mucho desempleo. Hay mucho desempleo en nuestro país y no solo en nuestro país. Chile despidieron muchísima gente, México despidió un montón de gente, Estados Unidos despidió un montón de gente, Estados Unidos está pasando una crisis terrible económica y despiden muchísima cantidad de gente. Esas empresas tienen sedes en México y en Chile, por eso también despidieron porque están cerrando un montón. Hasta China está poniendo un plan de emergencia que se llama Plan Quinquenal, para que dura 5 años. Ellos hacen todo así a largo plazo, no a corto plazo. Habían puesto un sistema y eso ocasionó el 3% de gente sin empleo, de desempleados y justo con lo que está pasando en todo el mundo decidieron cambiar de nuevo todo y de ese modo están con el plan quinquenal para crear de nuevo trabajo y que no vuelva a acontecer el tema del desempleo, ¿sí? Eh, Así que es re importante que sepas que no es cuestión de que si tu currículum es de un modo, es de otro, si tiene ATS, no tiene ATS. Todo lo que es ATS lo leen sistemas que tienen empresas grandes. Usualmente los reclutadores leemos los currículums, o sea, esté como esté. Lo más importante es que pongas la ciudad de donde sos en tu currículum, porque si tu currículum dice Argentina o Buenos Aires, no sabemos si está cerca de la vacante o no. Y lo más importante es que tu vacante, que la vacante laboral esté más o menos a una distancia de como máximo 1 hora, porque sería lo ideal para que todos puedan llegar al trabajo y sea de fácil acceso, ¿sí? Porque además la RT te cubre ese tiempo también, el tiempo que salís de tu casa hasta que llegas del trabajo y de que salís del trabajo hasta que llegas a tu casa. Entonces es súper importante que se cumplan los requisitos, ¿sí? ¿Qué otra cosa hay para decir? Bueno, nada, y también está bueno que pongas una foto profesional en el currículum, que no suelen hacerlo, y es súper importante que lo hagan. Em, y que hay cosas que, por ejemplo, no una foto con una remera o una foto que puedes mandar a un novio o una novia, sino una foto profesional, remera blanca, negra, no sé, algo profesional, ¿sí? No sé, por ejemplo, de acá para acá podría ser, sería una foto profesional. Bueno, esto no es muy profesional, pero me refiero a que sería como lo ideal, no algo que estés, no sé, en un boliche, eso no, por favor. ¿Qué otra cosa? Sí, está complicado. Y lo otro es que no te dicen nada, pero en las ofertas laborales usualmente contratan de una edad hasta otra edad, entonces vos te cansás de mandar currículums y no suelen contratar. Y la otra cosa que tampoco suelen contratar, porque yo he visto perfiles impecables y me dijeron que estaban sobrecalificados y me los han rebotado, o sea, y está mal porque a lo mejor necesitas trabajar y no importa que estés sobrecalificado, necesitas trabajar y vas a trabajar y vas a dar lo mejor, al revés, mejor que estés sobrecalificado porque la empresa va a adquirir un buen talento y va a dar lo mejor. Pero bueno, hay algunos reclutadores que no lo ven así y hay algunas empresas que no lo ven así y hay un montón de filtros porque depende del reclutador si pasa tu currículum o no, porque el primer filtro es el currículum, el segundo es la entrevista con el reclutador y después quedan 3 currículums que son los últimos finales que se los pasa en el caso que sea
un trabajo a efectivizar, se lo pasa a la empresa y la empresa toma la decisión. En el caso que sea un puesto eventual o por una jornada, ahí no, ahí llaman a la persona, acepta, pasa a firmar el contrato, se le da en caso que correspondan los botines, la ropa de trabajo y trabaja por el tiempo que sea. Eso es un contrato eventual o por jornal. En ese caso, ahí toma la decisión la persona que hace el selector de personal, ¿sí? O reclutador. Se lo llama de todos estos modos. En realidad cumplen la misma función. Depende del lugar, lo llaman de un modo o de otro. Y poca gente sabe que dentro de recursos humanos las áreas se dividen en un montón. No sé, tenés áreas que son la parte que hace las liquidaciones de sueldos, tenés otra área que es la que se especializa en la parte judicial, tenés otra área que es la que se ocupa de todo lo que tiene que ver con las faltas, la asistencia. No sé si alguien se enfermó, tenés otro área que es el que hace el reclutamiento y selección, que es el que se ocupa de poner el aviso, leer los currículums, hacer las entrevistas, hacer los informes de las entrevistas, hablar con el cliente. A veces no habla con el cliente porque habla un comercial. O sea, hay un montón de sectores dentro de recursos humanos y no toda la gente de recursos humanos hace todo lo que es recursos humanos. Algunas empresas están sectorizadas y hacen todo y otras no. Te cuento todo esto porque hay muchísima confusión. Unos te dicen una cosa, otros te dicen otra, y también depende cómo trabaja cada reclutador, también depende cómo trabaja cada empresa. Y también depende de cada cliente qué es lo que pide. No sé, hay clientes que no tienen ningún problema con todos los perfiles, entonces vos le mandás todos los perfiles que son los más adecuados, de acuerdo al talento. Y hay otros que no, hay otros que a lo mejor quieren un modelo. Eso es lo que acontece, esa es la realidad. Eh, por eso a mí me gusta hablar con la verdad, y ser una buena selectora, porque un buen selector es humano, un buen selector tiene calidez, un buen selector dice todo, y no te hace las preguntas famosas que son de manual. Cuando que te dicen, decime habilidades, decime, no sé, esas cosas no las hace un selector del puesto que tiene que cubrir, o sea, la vacante laboral, así se le llama dentro del área de recursos humanos. Disculpen, pero no dormí. Yo leo currículums, muchos. Un buen selector se fija cuál es la vacante, en base a esa vacante hace preguntas donde puede evaluar si realmente la persona sabe todo lo que puso en el currículum o no, y profundiza. Y además de todo eso, se fija en todos los gestos, en todo lo que tiene que ver con la selección, desde lo emocional, lo pedagógico, todo, lo racional, todo, hasta los gestos, ¿sí? No sé si la persona, cómo son los rasgos de la cara. Hay gente que hace todo lo de la fisonomía, hay otros que hacen grafología, hay otros que también se fijan en el tarot, o sea, de acuerdo al contexto grupal, si la persona va a encajar o no en ese área. O sea, hay un montón de cosas y cada selector o reclutador o como le guste llamar, es y hace de acuerdo a lo que piden en esa empresa o de acuerdo a su formación o de acuerdo a su criterio. Y no hay un criterio unificado. Entonces que vos mandes un currículum y te digan, bueno, ahora está de moda Canva, hacelo ahí de muchos colores, bueno, ahora no, ahora está de moda ATS, hacelo sin foto. No, siempre poné la foto. La mayoría de los electores, si no tienen foto, no lo ven. O sea, esa es la realidad. O sea, vamos a la realidad. Tenemos un montón de desocupación, tenemos un montón de gente que necesita trabajar. ¿Y qué sucede? Tenemos que hacer que nuestro currículum brille. ¿Cómo tiene que brillar? Tenemos una oportunidad entre un montón de currículums. Y hay muchos electores que ven unos pocos y si ya consiguen a la persona no siguen viendo todo el resto. ¿Sí? Entonces, cuando vos incluso programes el mail para que llegue si el lugar abre a las 9, que llegue a las 9:30. Si el lugar abre a las 10, que llegue 10:30. Ten en cuenta que cuando llegan a trabajar todas las personas, lo primero que hacen, a lo mejor tienen reuniones, tienen que leer cosas, y casi una hora después es que se ocupan de, a lo mejor, ver currículum, ¿sí? Y a lo mejor tienen cosas programadas. Entonces, lo ideal es que pongas
la programación cuando pones el mail para que llegue 10 de la mañana. Entonces es un horario que el selector va a estar viendo el currículum. Si llega a la noche, el selector tiene un cúmulo de a veces hasta 22.000 currículums, que es impresionante. Y no pueden, porque no te da el tiempo laboral, ni aunque no duermas, que es mi caso que yo no duermo, para tratar de leer todos los currículums, porque lo ideal sería que puedas leer todos los currículums y que puedas contestar a todos, pero ¿en qué tiempo lo puedes hacer? Porque no te da el tiempo de leer y no te da el tiempo de responder a todos, y a la vez tienes que lograr, hay vacantes que te dicen que la tenés que hacer en una hora, o sea que tenés que cubrir la vacante en una hora, tenés que contactar a las personas, explicarle de qué trata la vacante, contarle el salario, contarle el horario, contarle las condiciones, disculpen, contarle todas las condiciones laborales, y cubrir eso en una hora. Y además de todo eso, no es solamente leer un currículum, seleccionar el mejor, hacer 20 llamados y que a lo mejor la persona te atienda. La persona a lo mejor no sabe que lo está llamando, o a lo mejor piensa que lo llaman, no sé, de esos lugares que te llaman 1000 veces, que ya son molestos. Entonces, es re difícil que te atienda aunque esté buscando trabajo. Bueno, tenemos que tener en cuenta todo esto y además tenés que hacer todo el procedimiento que hay que hacer. Eso es todo lo que es AFIP, todo lo que es... Hay un montón de otras partes que conllevan que a la persona tenga toda la documentación en el momento, cuando se comprometa al trabajo, y del otro lado también que se haga toda la documentación para que la persona haga un ingreso correcto y adecuado, ¿sí? E impecable. Y tiene que estar la documentación impecable al momento de todo. Cada paso tiene que ser como un relojito. Y a la vez no tenés solamente eso, tenés que hacer muchas búsquedas. Así trabajan los selectores en empresas grandes. No solamente una búsqueda y tienen 3 meses, son muchas búsquedas. Entonces imagínense que nos hagas en tiempo de leerse todos los currículums. Esa es la realidad. Entonces tenemos que empezar a entender cómo se trabaja puertas adentro para entender cuál es el momento ideal para enviar el currículum. Aunque lo mandes a la noche, lo mandes un sábado, un domingo, que llegue, no sé, el lunes 10 de la mañana, ¿sí? Que sería 10:30 o 10, que sería el mejor horario, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Tiene que tener foto, tiene que tener la ciudad, la provincia, porque pasa que hay muchas ciudades que se llaman igual y están en muchos países y además también están en muchas provincias, entonces no sabes a qué ciudad se refiere, entonces es mucho más ágil, más rápido, y si no está eso claro, ya lo pasan de largo, si no tenés la foto lo pasan de largo, si no tenés la ciudad lo pasan de largo, hay un montón de información que tiene que estar, que sería lo ideal. Y otra cosa, cuando pones un trabajo, la fecha de ingreso, mes y año, y la fecha de salida, mes y año. Y si todavía estás trabajando en el lugar, pones fecha de ingreso, mes y año, y aún actualmente. Entonces, de ese modo se cree y se presupone que estás trabajando en ese lugar en el momento y en la actualidad, ¿sí? Y si el aviso dice con referencias, no pones las referencias porque es un celular de una persona y el nombre de una persona. Pones referencias a disposición al momento de ser entrevistado, ¿sí? Eh, Además de ser entrevistado a quedar, también conlleva un tiempo también, ¿sí? Porque es todo paso a paso, no es todo ya que te llaman y te dicen listo, quedás. Cuando es así es raro y desconfía porque no suele ser así. En una empresa y en una selección de personal es todo con tiempos y con procesos, ¿sí? Porque se tiene que hacer todo prolijo, ¿sí? Con pasito a pasito. Bueno, dicho todo esto, el canal de YouTube se llama Anika Argentina, tal cual es de TikTok. Ahí pongo todas las vacantes laborales de gente conocida. No pongo esas que circulan y vos ves todos los meses la misma vacante. En esos lugares donde hay mucha rotación hay que desconfiar, o porque hay maltrato al personal o porque el pago no es el adecuado, es muy bajo. A veces hay un pago mitad negro, mitad en blanco, que no es lo adecuado porque la ley dice que te paguen todo en blanco como corresponde, de acuerdo a la categoría y a la ley de convenio colectivo de trabajo, o si arreglaste fuera de convenio, de acuerdo a lo que dice el contrato, ¿sí? Entonces, también cuando vas a ver un trabajo, tenés que fijarte
más o menos al monto que corresponde a ese trabajo, de acuerdo a la categoría y al convenio colectivo que corresponde. Cualquier duda que tengas, me la dejas y con mucho gusto te voy a ayudar en mi tiempo libre, que no tengo mucho, pero mi idea es ir haciendo videos con algunos tras escena, porque la mayoría de la gente no tiene idea de lo que está aconteciendo del otro lado y hay muchas cosas aconteciendo del otro lado. Pero está bueno que se sepan porque de ese modo es importante para que entendamos cómo son los procesos y qué puede estar sucediendo, ¿sí? La realidad es que hay muchísima gente de todas las edades pidiendo trabajo, buscando trabajo. Hay gente que lo está pasando muy mal porque hace mucho tiempo que ya no tiene trabajo y se le acabaron los recursos. Eh, Así que yo en lo que puedo trato de dar una mano gratuitamente, así sea consiguiendo trabajo. Hoy, gracias a Dios, un chico consiguió trabajo, un chico que hace un año que estaba buscando trabajo y de casualidad vi una vacante, pregunté al dueño y se lo mencioné y justo quedó. Llevó un tiempo, también como creo que 2, 3 semanas y justo quedó. Así que me emociona, me enorgullece que haya una persona menos que tenga una necesidad. Y disculpen, pero eh, hay mucha necesidad y está pasando en muchos países. Eh, Respecto a que puse algunas cosas de Chile, Chile vivió una situación en que un lugar grande se incendió y hubieron muchas cosas muy feas. Entonces esa gente también necesita mucha ayuda, mucha asistencia y bueno, eso. Disculpen, pero a veces es buenísimo que nos ayudemos entre todos y más allá de que las redes son cosas que la gente es superficial, mucha gente, hay mucha otra gente que es muy honesta y hay mucha otra gente que es muy servicial y son muy amables. Así que en lo que pueda voy a ayudar. Mi tiempo no es... eh, no tengo mucho tiempo porque es limitado. Yo estoy pasando un montón de cuestiones que tengo que resolver. eh, y estoy ayudando a mucha gente también. Disculpen. eh, y bueno, disculpen que... Pero me emociona poder ayudar. Yo amo ser selectora de personal. Y cuando una persona da con buena gente en un ambiente laboral hermoso, no tóxico, donde el personal no rota, le pagan bien, le pagan en fecha, hoy en día es muchísimo. Así que estoy muy feliz por esa persona y por otras personas que también están trabajando y me enorgullece. Yo soy una selectora que amo mi trabajo, amo dar lo mejor y amo que todo el mundo tenga trabajo, que tenga su independencia económica. Bueno, un gusto. Yo voy a dejar anotado el canal. eh, Seguime, que ahí posteo todo. Y mi idea es hacer videos muy cortitos explicando cosas que tienen que ver con el área de recursos humanos para que todo el mundo sepa cómo hacer en la vida, cómo, qué decir en una entrevista con preguntas reales y respuestas reales y no de manual, que son las respuestas que hacen las personas que en realidad no les gusta su profesión prácticamente, porque esas preguntas las hacen y ahí no conoces a la persona en 20 minutos. Vos para tener una entrevista con una persona tenés que entrevistarlo 3 horas, 2 horas para entender cómo piensa, qué siente, si le gusta el puesto, si no le gusta, si lo hace porque estudia la carrera y es una exigencia familiar. Eh, Esa es la realidad. Entonces, un reclutador real hace una entrevista real, con preguntas reales que tienen que ver con su profesión, con la vacante que está, que se tiene que cubrir. Entonces no te va a hacer preguntas que no tienen nada que ver, que son superfluas. Te va a hacer preguntas
sobre eso, sobre tu experiencia, cómo te ves allí, pero cosas reales, no cosas banales. Bueno, un gusto, que estén todos bien y si gustan, ahí les dejo toda la información y espero que pronto consigan trabajo. Voy a empezar a hacer vivos y dejar videos y en lo que necesiten se suman al vivo, así les ayudo, con mucho gusto, ¿sí? Hasta luego, que estén todos bien.